Bien, continuando, entonces, ahora vamos a ver la clasificación de láser, ¿sí? La idea es poder organizar y facilitar la información y creo que es de gran ayuda esto, ¿sí? Entonces la bibliografía nos organizó excelente el contenido. Entonces tenemos diferentes elementos según el medio activo. Ustedes saben que les había comentado que el medio activo era el compuesto que iba a ser estimulado o excitado en el resonador, ¿sí? El que iba a realizar la inducción de la emisión. Entonces tenemos diferentes modalidades de medio, que serían el de tipo sólido, el de tipo líquido y gaseoso. Dentro del sólido tenemos como medio activo un sólido no conductor y va a ser un material cristalino con la característica que va a ser dielectroscópico. Y después tenemos el medio activo tipo líquido, que va a ser un colorante orgánico fluorescente disuelto en un solvente líquido. Y entonces allí va a ser estimulado. Y después tenemos el medio de forma gaseosa o gaseoso, que van a ser, por ejemplo, el helio-neón, los moleculares como el CO2, los iónicos como el argón. Y entonces allí estamos viendo los tipos que vamos a trabajar a nivel terapéutico también. Según el espectro, según la ubicación en el espectro electromagnético, tenemos los láseres de tipo visible y de tipo invisible, ¿sí? Y acá podemos clasificarlos según la longitud de onda. Los visibles de 400 a 760 nanómetros y los invisibles de 760 a 900 nanómetros o más, ¿sí? Porque tenemos infrarrojos, de tipo infrarrojo, perdón, también es conocido como invisible, pero hay que aclarar que es láser. Láser infrarrojo que pueden llegar hasta los 10.000 nanómetros, ¿sí? Que son los de alta potencia. Entonces, van a ser variables, pueden ser terapéuticos o no, ¿sí? Dentro de lo que es visible o invisible. También pueden encontrar el nombre como rojos e infrarrojos. Ahora, según el nivel de potencia, ya lo les mencioné, tenemos de alta potencia y de baja. La unidad de medida va a ser el watts, ¿sí? Entonces la alta va a rondar entre 1 o 2 watts o más inclusive, y la baja, estén atentos a la unidad de medida porque es importante, va a rondar entre los 5 y 500 miliwatts, ¿sí? Entonces, los niveles de potencia, los valores de longitud los tienen que saber. Y según los efectos biológicos vamos a tener efectos fototérmicos y efectos fotoquímicos, fotoeléctricos, que serían los terapéuticos. Y ya vamos a explicar bien estos conceptos. Ahora, en relación a los niveles de potencia, nosotros tenemos estos tres tipos que están en este cuadro, que son los con los que más se trabaja a nivel terapéutico, ¿sí? Entonces, cabe mencionar, vamos a ver la interacción que tienen estos tipos de láser con el tejido. Ahora, los de alta potencia, acá hice un cuadrito comparativo para que puedan ver las características principales que es importante que ustedes puedan saber diferenciar, ¿sí? Entonces, los de alta potencia tenemos con fin de aplicación médica, quirúrgica, ¿sí? Y van a derivar, o sea, no solo engloba lo quirúrgico, sino que, como les dije al inicio, en dermatología, oftalmología, cirugía, ¿sí? Entonces, van a derivar principalmente estas aplicaciones del efecto térmico, del efecto de aumento de temperatura en los tejidos. Y va a ser un efecto fotodestructivo por la potencia elevada y porque es de emisión continua, ¿sí? Entonces, nosotros a nivel terapéutico como kinesiólogos no los aplicamos, ¿sí? Entonces, hacemos a un lado y sabemos que los de alta potencia, sabemos sus características, sabemos los parámetros que son los más elevados, y entonces nosotros nos vamos a enfocar en lo que es los de baja potencia, ¿sí? Entonces, los de baja, entonces sabemos que tienen nuestra aplicación, como les dije, terapéutica, y van a tener efectos
de los cuales van a derivar, que son el fotoquímico, el fotoeléctrico y el fotofísico. Y va a ser con fines estimulantes y no destructivos como el de alta potencia. Y entonces ahí vamos a trabajar con una profundidad aproximadamente 2 centímetros o un poco más. Eso va a variar, ¿sí? La profundidad no les voy a pedir exacta de cada tipo de láser, pero quiero que sepan que tiene mayor profundidad que infrarrojo y ultravioleta. Entonces, algunos ejemplos que les puedo dar de alta potencia: tenemos el láser de rubí, el de CO2, el de argón y el de YAG. Y después tenemos los de baja, el de helio-neón, el arsénico-galio y el de CO2, pero con modalidad pulsada. Ahora vamos a ver un poco más las características, ¿sí? Siempre que sean de alta o baja potencia, habrán efectos fotobiológicos, solamente que no quiere decir que el de la alta potencia no genere un efecto terapéutico. Claramente sí, que es el de coagulación, el de degradación proteica, desnaturalización, ¿sí? Más que nada para corte, y en el caso de potencia tenemos un montón que ahora vamos a ver, pero no estoy diciendo que el de alta no sea, no tenga un efecto a nivel de los tejidos. Claramente que sí lo tiene, pero no es de nuestra área, ¿sí? Entonces por eso no lo vamos a desarrollar tan extenso, ¿sí? al tema. Es solamente ver las características principales. Bien, entonces, como les decía en la diapo anterior, que es desordenado, no me di cuenta y los puse en desordenado. Entonces vamos a ver por niveles de potencia los tipos con los que más trabajamos a nivel terapéutico, que son el de helio-neón, el de CO2 en modalidad pulsada, ojo aclaro, y el de arsenurio de galio. Creo que dije en un momento arsénico y le mandé fruta, perdón. Entonces, bueno, disculpen. Entonces, el de helio-neón, sí, que es uno de los que primero han surgido, está dentro de lo que sería la longitud de onda visible, ¿sí? De la banda visible de luz roja, ¿sí? Con unos parámetros de 632,8 nanómetros y una potencia que va a ir de 0.5 a 50 miliwatts, ¿sí? Acuérdense los parámetros que son importantes con su unidad correspondiente, ¿sí? No es lo mismo decir 0.5 a 50 watts que miliwatts. Entonces, van a tener en cuenta esto para el parcial, ¿sí? Entonces, el de tipo de helio-neón es de emisión continua, ¿sí? Y la potencia va a ser, que es emitida, va a ser eficaz, ¿sí? Entonces, se absorbe bastante bien y la penetración bastante directa, pero igualmente acá nosotros tenemos que guiarnos en el tipo de cabezal, porque esa no está en contacto directo con el tejido, sino que se lo aplica a una distancia, dependiendo del fabricante, ojo, aclaro. Y entonces ahí tenemos que tratar, así como en la lámpara teníamos que hacer que el haz incida directamente a 90 grados, acá también vamos a tener que hacer lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a ver cuando emitimos este tipo de radiación continua, vamos a ver el haz que se va a centrar. Entonces ahí tenemos que aplicar las leyes específicas. Ojo, esto solo como mención, porque después nosotros cuando veamos la parte práctica presencial, ahí vamos a aclarar bastante los diferentes tipos de láser, porque es complejo que yo les pueda dar, porque tampoco es que conseguí muchos videos con cada tipo de láser, ¿sí? Entonces, bueno, esto es con lo que yo pude observar en mi práctica hasta hoy, digamos. Entonces, siguiendo tenemos el de arsenurio de galio, ¿sí? O ASGA con las iniciales conocidas. El diodo de ASGA emite una longitud de onda típica de 780 y 904 o hasta 1000 nanómetros, ¿sí? Siempre en la gama infrarroja no visible, o sea que ya no lo podemos observar. Hay muchos equipos de este tipo, no me recuerdo cuál es el que tenemos en el laboratorio, pero es uno que es
de la franja infrarroja, entonces no lo podemos observar. Va a ser de emisión continua o también pulsada, ¿sí? Y el diodo se calienta mucho este medio activo y pierde potencia, entonces casi siempre esos equipos vienen con un sistema de refrigeración controlado, entonces ahí reducen estos riesgos. Después tenemos el de dióxido de carbono, que va a ser una longitud de onda de 10.000 nanómetros, es bastante lejano en la ubicación en el espectro no visible, que sería el infrarrojo lejano, y va a ser un láser muy potente, que va a ser absorbido bastante por el agua de los tejidos y entonces puede llegar a destruir, volatilizar, y entonces con estas potencias elevadas tenemos menor utilidad a nivel terapéutico, pero si lo aplicamos de manera pulsada, ahí sí se reduce. Ahora vamos a ver después en la segunda parte de la unidad lo que sería pulsado y continuo, ¿sí? Pero bueno, estas son las características. Y después tenemos en la bibliografía otras más, pero decidí mencionarles algunas para no extender tanto, pero todo está ahí en el libro, ¿sí? Ahora, nuestros efectos. Entonces, como yo les dije, sea siempre de alta o baja, vamos a tener efectos fotobiológicos. Y ahora entonces vamos a ver los efectos específicos de la baja potencia. Entonces, en la interacción del láser con los tejidos vamos a desencadenar muchos efectos con gran beneficio, ¿sí? Y entonces, como el láser es una radiación electromagnética, se van a cumplir las leyes y los fenómenos de reflexión, refracción, etcétera, etcétera. Y estos fenómenos se van a repetir constantemente cada vez que las pasa de un medio a otro, ¿sí? Como son las diferentes capas de la piel. Y entonces vamos a señalar y vamos a recordar que solamente nuestra energía absorbida va a ser la que nos va a generar nuestros efectos terapéuticos. Si yo fallo en lo que es la ubicación del cabezal y los parámetros estipular en el equipo, ya tengan asegurado que el resultado no va a ser el mismo y van a pasar las 5 sesiones o 7 más o menos en donde se pueden ver resultados y no los van a ver y va a ser tiempo perdido y para ustedes y para el paciente. Entonces tenemos que saber dosificar y tener presente todos los parámetros. Entonces, todo lo que vamos a desarrollar va a estar en directa relación con las características particulares del láser, que eran la monocromaticidad, la divergencia y la coherencia, ¿sí? Entonces, al incidir nuestro tejido, ¿sí?, en el láser, va a ser capaz de interactuar con moléculas específicas, ¿sí?, que son, ahí estaríamos entrando en lo que es la teoría de los fotorreceptores. Y esta teoría nos dice, ¿sí?, y nos explica el porqué de los efectos biológicos que logra el láser, ¿sí? Entonces, nos dice esta teoría que en los tejidos tenemos un grupo de moléculas que van a funcionar como fotorreceptores especializados y otras que van a funcionar como no especializados. Entonces, los efectos clínicos de la luz parecen estar relacionados con el efecto directo de la energía luminosa, que son los fotones, sobre estos elementos que se los denomina como cromóforos intracelulares en este tipo. Entonces, un cromóforo es la parte de la molécula que va a absorber la luz láser y le va a conferir un color y puede ser estimulada con energía para generar y activar reacciones químicas. Obviamente, dentro de lo que es luz láser nos va a generar este aporte de energía, ¿sí? Y ahí vamos a tener en consecuencia la activación de las reacciones. Y dentro de estas especialidades, esta especialización que tienen estas moléculas, tenemos la clorofila, un claro ejemplo, los fotocromos y etcétera. Y después tenemos los no especializados, que son los fotoaceptores, que estas intervienen en el metabolismo celular, pero sin la necesidad de que la energía luminosa impacte en ellos. Entonces,
Al incidir la irradiación, absorben los fotones y entonces provocan beneficios a nivel metabólico celular, ¿sí? Y entonces tenemos ahí las porfirinas y otras más que están ahí mencionadas en el libro. La idea entonces esencial es que la irradiación llega hasta una molécula o fotoproducto débil y se convierte en un fotoproducto estable. Y ahí entonces de esta increíble interacción, vamos a tener el resultado de las acciones biológicas y terapéuticas del agente. Entonces, esta teoría, a veces hay autores que dudan de la misma, pero bueno, es la que se ha mantenido bastante en todo lo que es los libros, ¿sí? Entonces, tenemos bastante información en relación al láser, pero la interacción, entonces, como les dije, con el tejido se sigue estudiando, analizando hasta el día de hoy, ¿sí? No se entiende al 100% los mecanismos que están involucrados, pero igualmente tenemos una idea de los mismos. Siempre nos va a quedar algo sin concluir y sin comprender. Entonces, en base a las investigaciones, dentro de lo que es láseres de baja potencia, vamos a tener y vamos a conocer los mecanismos que activan. Por ejemplo, los visibles o también denominados rojos nos van a actuar con mecanismos de regeneracionística, de división celular, de activación en la mitocondria, de almacenamiento de energía en la misma. Y entonces, en el caso de los invisibles o infrarrojos, tenemos efectos bastante importantes en lo que es la membrana celular y sus potenciales. Entonces, ahí tenemos aplicaciones y vamos a ver esos efectos de manera detallada. Los efectos primarios, entonces, o físicos, van a ser aquellos que va a ser mi ente, físico y va a ser la base de la cual van a partir mis efectos fisiológicos y terapéuticos. ¿Y qué va a pasar con el efecto fototérmico? Porque está mencionado en la bibliografía, pero les voy a aclarar algo. Este tipo de efecto, ¿sí?, de lo que sería fototérmico va a estar directamente desarrollado para lo que es láser de alta potencia, ¿sí? Entonces, tenemos absorción de la energía y la transformación de la energía cinética en calor, ¿sí? Esto es específico de alta potencia. Ahora, también podemos tener, como les explicaba en ultravioleta la otra vez, también podemos tener un aumento de temperatura en el organismo por otros factores, ¿sí? Pero no van a ser la base inicial o el ente físico primario del cual van a derivar mis efectos fisiológicos y terapéuticos. Entonces, los efectos adversos, el daño que genere o los efectos que yo voy a tener no son por un aumento de temperatura, no, va a ser por las reacciones químicas, físicas y eléctricas que me genera el láser. Ahora, si yo estoy hablando de alta frecuencia, ahí sí, tenemos como base el aumento de la temperatura, pero quiero que tengan claro esto para también ultravioleta, ¿sí? No es que los efectos adversos o las quemaduras se van a generar por aumento de la temperatura, por la sensación de calor. No, no tenemos eso, es muy sutil. Si llega a pasar es muy subjetivo y entonces no se lo considera como un efecto terapéutico y ni como un ente físico primario a tener. Entonces, tengamos en cuenta estos conceptos y que sean claros para que no generen dudas después en el parcial, ¿sí? Entonces, el efecto fototérmico exclusivo de alta potencia. Vamos a avanzar con los siguientes. El efecto fotofísico o también lo pueden encontrar como fotoenergético, ¿sí? Entonces puse las dos opciones. Tenemos entonces la absorción de la energía y principalmente se va a basar en la necesidad de reservas energéticas en la célula para que así después podamos desarrollar y puedan, mejor dicho, desarrollar su actividad. Cuando la célula se encuentra dañada, estas disminuyen y entonces su actividad se altera. Entonces, la radiación del láser de baja potencia actúa directamente sobre estos fotorreceptores de la cadena respiratoria en la mitocondria y entonces activa y facilita el paso del ADP a la ATP. Y entonces así
va a incrementar la reserva de energía en el interior de las mismas, ¿sí? De las mitocondrias. Entonces, sí o sí vamos a tener este efecto indiscutiblemente con la aplicación. Entonces, el rango de irradiación que se aplica con este fin y mejora la función mitocondrial y aumenta la producción de ATP es casi siempre el láser de helio-neón o láser luz roja. Pero eso es según algunas investigaciones. Entonces, para mí lo importante es que ustedes sepan más que nada en qué se basa el efecto, pero no es necesario que sepan exactamente qué tipo de láser, porque obviamente cuando nosotros estemos en nuestro consultorio vamos a tener solo de un tipo, ¿sí? Porque son bastante costosos. Entonces, igualmente vienen con muchos efectos y funcionalidades. Tengamos en cuenta que la heliografía también tiene unos años y entonces esto puede variar estas recomendaciones, ¿no? Entonces, bueno, pero los efectos sí siguen estando los mismos. A lo que yo voy es la recomendación en, bueno, escúchame, el de helio-neón es mejor o el de argón es mejor, etcétera. Entonces, bueno, esto lo aclaro. Después tenemos el efecto químico, fotoquímico, en donde tenemos la liberación de sustancias vasoactivas que van a ser la histamina, la serotonina, la bradicinina. Y entonces vamos a tener también aumento de la producción de ATP intracelular, el aumento de la síntesis de ADN, la síntesis proteica, la síntesis enzimática. Y entonces vamos a tener la promoción y de la producción del colágeno, que va a ser el principal y que va a repercutir en nuestro tratamiento a nivel de regeneración y remodelación. Entonces, tenemos diferentes transformaciones químicas y que van a actuar en estas actividades biológicas específicas del organismo. Entonces, por muchas vías estamos trabajando, ¿sí? Y después tenemos el efecto bioeléctrico o fotoeléctrico. Y entonces ahí, como les dije, los fotorreceptores de la membrana van a absorber la radiación y van a estabilizar el potencial de membrana, ¿sí? Entonces, y esto obviamente se va a dar por las variaciones en la que es movilidad iónica y aumento del ATP. También vamos a tener la estimulación de la bomba sodio-potasio con la hiperpolarización de la membrana. Y este efecto básico nos va a colaborar a lo que es el efecto analgésico. Ahora vamos a ver bien. Y como efectos secundarios, entonces, vamos a desarrollarlos en orden de importancia y de valor terapéutico. Obviamente, la acción trófica y regeneracionística va a ser el principal. Se lo conoce al láser como agente indiscutible para estos efectos, ¿sí? Que sería la contribución a lo que es el efecto trófico tisular del organismo. Entonces, el estímulo trófico va a provenir de la unión del efecto a nivel circulatorio con el efecto potenciador de la producción de energía que va a estar disponible en la célula en forma de ATP. Entonces, se va a traducir en aumento de fibroblastos, en mayor velocidad de crecimiento en el caso de nervios lesionados, el incremento de la repitelización, y también vamos a tener obviamente la aceleración del ritmo de división celular, el aumento de regeneración de casos sanguíneos y bueno, actividad fagocitaria, enzimática, proteica vamos a tener. Perdón que se me traban las palabras. Entonces, para recalcar algunos aspectos entonces, nosotros sabemos que el colágeno es la sustancia fundamental para cualquier soporte de cualquier tejido. Entonces es imprescindible conformar esa arquitectura ística en un proceso de cicatrización. Entonces, la formación acelerada de estas fibras inducidas por el láser de baja frecuencia van a ser capaces de estimular incluso de acelerar un poco la regeneración de estas estructuras como el tendón, el tejido óseo, los ligamentos y demás. Entonces,
aclaro nuevamente, no es que genere algo nuevo en el organismo el láser, sino que estimula y favorece a los mecanismos que ya tenemos biológicos. Entonces, hay muchos casos y estudios que ustedes pueden leer en los capítulos, en el libro de Cordero especialmente van a ver las diferentes investigaciones que realizaron en relación a este efecto, ¿sí? Entonces está súper demostrado, asegurada la capacidad que tiene el láser de generar y de fortalecer este aspecto. Entonces sepan que a nivel terapéutico y de indicaciones tenemos mucho en el campo para aplicar, ¿sí? Entonces está bueno disponer de uno de estos agentes, ¿sí? Entonces, el trabajo científico es de gran valor para nosotros poder trabajar y determinar bien qué protocolos hacer y cómo abarcar la patología, ¿sí? Ustedes buscan artículos científicos, van a encontrar muchísimos en relación al láser, ¿sí? Con este efecto inflamatorio y de regeneración. Ahora, entonces, el láser nos va a permitir actuar en procesos tanto agudos como crónicos, ¿sí? Pero su mejor efecto va a tener a nivel agudo y subagudo, ¿sí? En los primeros días de pasada la lesión es donde vamos a tener mejor resultado. Obviamente, en casos crónicos también podemos aplicar. Yo tuve unos casos de úlceras en pacientes diabéticos y tuve muy buenos resultados con la aplicación de láser, de ultrasonido y de magneto. Más adelante vamos a ir viendo las imágenes de estos pacientes. Entonces, como les decía, tenemos bastante resultado a nivel agudo, subagudo, pero también en crónicos tenemos buen resultado, ¿sí? Entonces, vamos a tener sí o sí conocimiento, tenemos que tener del estadio para después determinar la potencia, la intensidad, la modalidad, si va a ser pulsado o continuo y demás. Bien, seguimos. En relación a la acción antiinflamatoria, entonces tenemos como segundo efecto importante y podemos afirmar posteriormente que de este efecto desinflamatorio que va a derivar el efecto analgésico, ¿sí? Entonces, al controlar nuestra respuesta inflamatoria, sea cual sea el estadio, vamos a tener influencia a nivel analgésico. Entonces, vamos a tener también influencia gracias a la estimulación de la microcirculación y a la liberación de los mediadores químicos que se activan en la respuesta inflamatoria. Entonces, a nivel agudo, si aplicamos de modo pulsado el láser, vamos a tener un freno de esa respuesta, la vamos a controlar para que no se extienda, y entonces vamos a tener una reducción de nuestro metabolismo. Pero en un caso crónico, lo que vamos a hacer es aumentar la actividad, ¿sí?, de esa zona para poder tener una resolución de ese edema que está instaurado, los catabolitos que no se eliminan. Entonces así, según el estadio, vamos a tener efecto a nivel inflamatorio y desinflamatorio. Entonces, aporte de nutrientes, de oxígeno a nivel celular, tisular, proliferación, la presión hidrostática también va a estar mejor, entonces vamos a tener más facilidad de eliminar desechos, y para la reabsorción de edemas y hematomas, buenísimo, ¿sí? Entonces, vamos con la siguiente, que es la acción analgésica, que también produce analgesia, pero ya no es tan potente como la analgesia de otros agentes. Me hace acordar que tenía un paciente en mis prácticas, que era una señora que yo una vez le apliqué, le había empezado las sesiones con magneto, con TENS, ¿sí? Y después tomé la decisión de aplicar láser. Y entonces esta paciente me refería que cada vez que le aplicaba láser le generaba los efectos. Entonces yo siempre me decía esta señora que quería que le aplique solamente láser. Y así tuve otras pacientes que también elegían un aparato y en base a eso querían que les haga la sesión. Entonces, en base a lo que es la acción analgésica, puede variar en cada paciente
el efecto, ¿sí? Puede ser que a uno le funcione mejor el magneto para analgesia o el ultrasonido o el láser, dependiendo el caso, la zona de tratamiento. Y entonces, bueno, eso siempre estén atentos, pero tampoco excedernos en lo que es, no, le aplico solo láser porque me pide y ya no. Obviamente es todo algo complementario. Bueno, entonces seguimos. Entonces, sí o sí, la acción analgésica en láser deriva del efecto del control de la inflamación. Entonces, localmente, al reducir la inflamación, favorecemos a reducir y eliminar las sustancias algogénicas, ¿sí? Entonces, aumentamos el umbral doloroso. Y se regula la información sensitiva por la inhibición de la liberación de sustancia P. Entonces ahí también tenemos la acción del mecanismo de analgesia por el gate control. Entonces tenemos una reorganización de las lipoproteínas, una activación de la bomba sodio-potasio, generamos hiperpolarización y entonces estabilizamos el potencial de membrana a nivel celular y subcelular. Y entonces, siguiendo, entonces esta imagen ustedes la tienen en el libro y en esta figura, ¿sí? En este cuadro, mapa conceptual podría ser o en esquema, están todas resumidas las posibilidades que tenemos de influencia por el láser en los tejidos, ¿sí? Y principalmente en lo que es la regeneración tisular. Entonces es importante poder analizar. Tenemos 5 vías. Esto está desarrollado en el libro, excelente, y les recomiendo que lo puedan repasar y comprender. Tenemos por un lado lo que sería la influencia en las prostaglandinas, en la dilatación capilar y precapilar, estimulación de los mecanorreceptores y la energía química a nivel de repolarización de membrana. ¿Sí? Teníamos también estimulación en todos los niveles, ¿sí? Por ejemplo, en el de la vasodilatación tenemos la apertura circulatoria que nos colabora, como ya les dije, en un proceso crónico a aumentar la zona de oxigenación de nutrientes para reducir lo que se instauró y en el caso agudo controlarlo y reducir las posibilidades de edema y que se expanda esa inflamación. A nivel de los mediadores químicos, entonces tenemos influencia en lo que serían las prostaglandinas y entonces reduciendo también la reacción de inflamación. Liberación de la sustancia P, como les dije, estímulos sobre mecanorreceptores y activamos el gate control y también tenemos el mecanismo bioenergético donde entonces cargamos enérgicamente a las células, ¿sí? Entonces ahí todos estos mecanismos nos llevan a lo que es la curación y regeneración tisular. Entonces, si yo les llego a preguntar cuál es el efecto principal de la radiación láser, ustedes van a obviamente decir que es la curación, regeneración o cicatrización trófica tisular. Bien, entonces hasta acá es la primera parte de lo que sería esta unidad. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver la aplicación práctica y ya después haremos el repaso correspondiente para el examen parcial. Espero que les haya servido y ustedes saben que ya pueden contactar y sacar dudas por las diferentes líneas de comunicación que habíamos hecho. ¿Sí? Entonces, bueno, espero que les haya gustado y servido.